Mostras, maestras de la poesía argentina. Capítulo 3. Condesa Sangrienta. Alejandra Pizarnik. Hola, mi nombre es Inés Kreplak y este es un nuevo capítulo de Mostras, maestras de la poesía argentina. El capítulo de hoy está dedicado a Alejandra Pizarnik, poeta, narradora, traductora, mito. Pero antes, ¿por qué el suicidio o una muerte prematura bañan con su pátina de gloria a ciertos artistas? No tengo idea, pero lo cierto es que de Kurt Cobain a Amy Winehouse o de la misma Alejandra a Vicente Luis, el suicidio pareciera ser la carga más alta posible de electricidad romántica, dejando imantadas y en lo alto las obras en el instante de su ascenso. Está claro que todos ellos son grandes artistas. De hecho, si no escucharon Nirvana o a Amy, o si no leyeron los poemas breves y violentos de Louis, háganlo. Ahí van a estar, esperándoles, con todo su sonido y su furia. En el caso de Alejandra, vamos a ver cuáles son algunas reglas básicas de su poesía. Un juego peligroso, como ella misma lo definía, que la acompañó durante toda su vida y que lejos de acercarla o de llevarla hacia su trágico final, más bien le permitió transitar mejor su estadía en este mundo, hasta que ya no tuvo nada más para desear. La poeta Julieta Lopérgolo nos lee un poema de Alejandra Pizarnik, Yo soy. Yo soy. Mis alas, 2 pétalos podridos. Mi razón, copitas de vino agrio. Mi vida, vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, trozos de infinito. Flora Alejandra Pizarnik fue discípula de Olga Orozco y contemporánea de Susana Tenon y de Juana Viñosi. Como en Orozco, hay en Pizarnik una lectura intensa y muy personal del surrealismo, que estuvo en boga en la juventud de Orozco, pero que ya en la época de Alejandra se encontraba en franca retirada. Como Viñosi y Tenon, también aparece el tema del yo poético, esa máscara que cada autora se construyó para poder decir su verdad. Hay en sus poemas un manejo preciso y puntilloso de la gramática y de la sintaxis. Los poemas de Pizarnik son, como dice César Aira en su libro Alejandra Pizarnik, pequeños mecanismos precisos de relojería. El poema 13 de Árbol de Diana dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Primero se refiere a este mundo, con lo cual se nos da la idea de que existe otro mundo. Y recordemos en este punto que toda la obra de su gran maestra Orozco está construida hacia ese otro mundo posible e imposible. Segundo, el verbo partir. Un barco parte, por supuesto, y se marcha. Agitemos los pañuelos. ¡Adiós! Pero pensemos que también algo se parte, es decir, que el verbo partir también refiere a algo que se rompe o se quiebra. Si parte de mí un barco llevándome, son 2 formas gramaticales del yo, mi y me, las que en un mismo verso aparecen, dispersas y alejándose. Lejos de la mera expresión de sentimientos o de la catarsis, es notable el trabajo de Pizarnik con la materialidad del lenguaje. Vamos a compartir testimonio de Cristina Piña, crítica literaria, especialista en Alejandra Pizarnik. Yo creo que hay cosas fundamentales
Primero es lo temprano que empieza a escribir Alejandra. Hay como una precocidad que lo que le va a dar, calcula que Alejandra muere a los 36 años y ya tiene una obra que ha madurado mucho, que ha pasado por distintos momentos. Y otra cosa, cuando uno va a los diarios, hay una precocidad del conocimiento de sí o de la interrogación sobre el sujeto. Cuando vos lees que a los 14 años se interroga sobre la división del sujeto, yo, se habla de porque tú soy yo. Entonces hay toda una interrogación sobre la división del sujeto, luego decís, caramba, tiene 14 años la criatura. Por otra parte, es una lectora voraz. Eso es muy importante para ella. ¿Por qué? Porque, viste lo que nosotros llamamos hoy en día intertextualidad, es decir, que Alejandra toma palabras y versos enteros de otros autores, pero al articularlos arma algo muy propio. Allí, desde ese punto de vista, es fascinante la escritura de Alejandra. Pizarnik fue una gran lectora del existencialismo, el surrealismo y de los llamados poetas malditos, como Baudelaire, Rimbaud, Artaud y el conde de Lautréamont. Del surrealismo no toma tanto la idea del automatismo y la apelación al inconsciente para el despliegue de la propia producción, sino más bien la biblioteca canonizada por el movimiento, sus héroes malditos y sobre todo dos elementos concretos: trabajar el poema desde su materialidad, como si fuera una pintura por una parte, y también la idea de hacer de la propia vida arte, disolviendo en la figura del artista la frontera entre vida y obra. Hacer de la vida obra. Ese es el verdadero juego peligroso del que hablaba Pizarnik. Esto es, la tentación de convertir la máscara que todo artista construye en su propio y último rostro, de creerse el personaje inventado, con el riesgo que conlleva ese acto final. Después de eso, solamente queda como posibilidad el silencio. Vamos a escuchar a Fernando Noy, actor y poeta, amigo entrañable de Alejandra hasta sus últimos días. Yo estaba de giro con un amigo y en su casa esperaba y me fui a tomar una ducha y ahí había unos libros, leí uno que estaba mientras yo esperaba que terminara su faena erótica y casi desmayo, se llamaba Extracción de la piedra de locura. Una tal Alejandra Pizarnik y estaba dedicado y decía, para Marcelo desde un jardín maldito. Yo escribí el teléfono y dije, qué poderosa esta mujer. La llamé y ella me preguntó quién me había recomendado verla. Dije, nadie. Bueno, entonces sí te atiendo. Y fueron sus 2 últimos años de este mundo, digamos, porque ella está viva para siempre. Me dijo, llamame desde la esquina, porque no había portero, ahora lo hay, en la puerta de su casa, en Montevideo 980, y yo llamé y me dijo, ya bajo, y yo vi salir un hombre con una bolsa de basura, un par de viejos, después salió un muchacho hermoso con anteojos y el pelo muy largo, parecía un Rolling Stone, parecía Brian Jones, era tan bello, y dije, ay no, pero esta es ella. Se dio el clink del reencuentro, porque yo creo que con ciertas poetas nosotros nos reencontramos de otras vidas, y a veces también pienso que todas las poetas geniales son la misma en el fondo, es una misma máscara del placer, de la expresividad y también de lo sacrificial que es un poeta, porque también se prendió fuego viva Alejandra. Entonces así ella me dijo, soy yo, y subimos el ascensor y entonces ella me dice, yo le digo, pero te confundí con Brian Jones, el músico de rock, y se rió ya porque ella era tan alegre y tan divertida que nadie me cree eso, pero era magnífica. Y ella me respondió, y vos pareces una prostituta, yo te confundí con una prostituta alemana. Y bueno, ahí empezó a las carcajadas un amor que duró 2 años, una amistad muy fuerte. El territorio que van definiendo los poemas de Pizarnik cuenta también con varios elementos. En el poema Tiempo de su primer libro, dedicado a su maestra y amiga Olga Orozco, ya aparecen algunas palabras claves que se van a ir recombinando para generar nuevos sentidos, sobre una base que es siempre la misma. Los poemas de Pizarnik están escritos con ciertas palabras de la llamada alta cultura de la literatura. No hay como sí en Tenon lo alto y lo bajo, sino solo un cierto tipo de palabras, ya cargadas de un sentido entre comillas literario: miedo, orilla, perfume. Por suerte logré acompañarla porque ya en ese momento Alejandra estaba como soslayada por el sistema, ¿no?
hay dos temas, una que era muy genial y hay cierta cosa contra la genialidad en la burguesía creativa, digamos, que no soporta. Y segundo, que ella era muy intensa, entonces llamaba a Olguita Orozco a las 3 de la mañana, pero Olga soportaba eso porque tenía pánico Alejandra, y Olga siempre le decía, bueno, yo ahora rezo para que esta noche ningún cuervo, ninguna serpiente, ningún dios maldito venga a visitarte. Ahí se calmaban. En una entrevista, Pizarnik dice: creo que en mis poemas hay palabras que reitero sin cesar, sin tregua, sin piedad, las de la infancia, la de los miedos, las de la muerte, las de la noche, de los cuerpos. No se trata de una limitación personal, de falta de inspiración, ni tampoco de una apuesta estricta por la alta literatura, sino de una elección. En cierto sentido, por esto decimos que Pizarnik trabaja el poema como una pintura, realmente mirando los elementos a combinar, armando su cuadro, su puesta en escena. Pizarnik toma de la paleta los colores estandarizados y avanza. Pizarnik dice también: en cuanto a la inspiración, creo en ella ortodoxamente, lo que no me impide, sino todo lo contrario, concentrarme mucho tiempo en un solo poema, y lo hago de una manera que recuerda tal vez el gesto de los artistas plásticos. Adhiero la hoja de papel a un muro y la contemplo. Cambio palabras, suprimo versos. A veces, al suprimir una palabra, imagino otra en su lugar, pero sin saber aún su nombre. Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo que la alude, y este dibujo es como un llamado ritual. La narrativa también estuvo presente en el recorrido literario de Pizarnik. Si sus poemas son relojes, sus textos son bombas, artefactos de precisión que en el caso de la narrativa permiten un despliegue distinto y la aparición de un erotismo gore e incluso de cierto sentido del humor. La escritora Bettina González nos comparte su voz en la lectura de La Condesa Sangrienta. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto. Nada pasa allí, nadie pasa. Es una escena sin decorados donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa, como hubiera fracasado Teseo si además de ser él mismo, hubiese sido también el Minotauro. Matarlo entonces habría exigido matarse. Pero hay remedios fugitivos. Los placeres sexuales, por ejemplo, por un breve tiempo, pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica. Y más aún, hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a la inmovilidad y al silencio. La cajita de música no es un medio de comparación gratuito. Creo que la melancolía es, en suma, un problema musical, una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. De allí que si afuera contemplado desde el adentro melancólico resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música salvaje, o alguna droga, o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no solo llega a acordarse con el del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra, animado por energías delirantes. Alejandra Pizarnik es tal vez la poeta más difundida y leída de nuestro país. A veces es simplificada como una escritora que desde el dolor de la existencia describía sentimientos profundos, su enorme angustia, sin más. No hay nada más injusto para con una de las poetas más excepcionales de la lengua castellana. Por el contrario, su formación y su voluntad artística la convierten en una verdadera maestra, una mostra total, capaz de pensar sus poemas como pinturas, capaz de plasmar a partir de ciertas palabras que ya todos sabemos de antemano prestigiosas, una nueva composición cada vez, una nueva microescenografía. Hasta el final fue la poesía su refugio absurdo, el lugar desde donde les fue posible habitar este mundo. ¿Dónde nació?
Alejandra Pizarnik nació en el barrio de Avellaneda en 1936 y se suicidó en 1972. Vivió siempre en Buenos Aires, excepto por un periodo de 4 años que vivió en París. ¿Cuándo comenzó a escribir? Desde chica fue una lectora voraz. Cuenta su hermana Miriam Pizarnik que para escapar de las tareas típicamente femeninas de bordar y coser, las hermanas se quejaban de aburrimiento y la madre les daba plata para que fueran a comprarse libros. Pizarnik comenzó también a escribir de chica, lo hacía siempre en libretitas y cuando tuvo que elegir qué estudiar, se anotó en la carrera de letras. Aunque no era una buena alumna ni estructurada, era entusiasta. Leía y tenía devoción por aprender. En una entrevista dice Pizarnik: entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Su primer libro, La tierra más ajena, lo publicó con ayuda económica de su padre a los 19 años. ¿Quiénes o qué la inspiraban? Baudelaire, Artaud, Rimbaud, Apollinaire, especialmente el Conde de Lautréamont y sus cantos de Maldoror, el existencialismo, el surrealismo y el dadaísmo, el arte pictórico y la vinculación entre poesía y vida. Fue discípula y gran amiga de Olga Orozco. En París conoció a Octavio Paz y lo consideró como un gran maestro. También fue amiga de Julio Cortázar. En los últimos años de su vida sintió fascinación y amor por la figura de Silvina Ocampo. Principales libros: Árbol de Diana, de 1962, Los trabajos y las noches, de 1965. En el año 2003 se publicaron los diarios que Alejandra había pensado editar alguna vez como diario de escritora. La edición estuvo a cargo de Ana Bessiou e incluyó correspondencias, entradas de diarios y anotaciones de más de 10 cuadernillos. La polémica surgió porque se censuraron partes vinculadas con la sexualidad y referencias a personas que todavía estaban vivas. Premios y reconocimientos. Ganó el Premio Municipal de Poesía en 1965, la Beca Guggenheim en 1969 y la Fulbright en 1971. Poemas imperdibles, por Natalia Leiderman. Solo un nombre, de La última inocencia, de 1956. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Poema 23, de Árbol de Diana, de 1962. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. El cuerpo, la muerte, la soledad y el silencio fueron temas que obsesionaron durante toda su vida a Alejandra. Pizarnik amó, sintió y padeció con intensidad. Desde adolescente fue adicta a las anfetaminas para evitar la obesidad. Sus largas noches de insomnio la llevaban a escribir. Murió por sobredosis de barbitúricos a los 36 años, cuando ya no encontraba reconocimiento, cuando la literatura ya no le alcanzaba y solo quedó el silencio. Lo que pasa es que Alejandra cala hondo en los jóvenes, en los viejos, en los que fuere, porque es una exorcista. El amor, el horror que ella sufrió y transmitió con enorme belleza, te hace comprender que también tu angustia puede ser divina, sagrada. Eso debe ser. Casi no se conservan audios de Pizarnik leyendo por sí misma. Sin embargo, se conserva esta lectura que ella hace de un poema de Arturo Carrera, que un poco sintomáticamente se llama Escrito con un nictógrafo. Es el año 1966 y la voz de Alejandra, la primera poeta maldita, nos dice: Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía, a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje, el poema se abre, saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro,
la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Ahora sí, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito sobre la obra y vida de Alejandra Pizarnik. Esto fue Mostras, Maestras de la Poesía Argentina. Idea y supervisión de guión, Inés Kreplak. Guión, Patricio Foglia. Producción, Dani Morán. Edición, Fabricio Coprés. Hasta el próximo capítulo.